Muy buenas, estamos aquí una semana más en la Hora Feminista y esta vez lo hacemos para levantar una alfombra que normalmente lo que se hace es pisotear. Y cuando se pisotea esta alfombra, en lugar de dar dignidad y en lugar de sacar fuera tanto dolor como hay debajo, pues vamos para atrás. Hoy vamos a hablar de los abusos sexuales en la infancia y en la juventud, que nuevamente en un 80% de los casos toca a las niñas y a las mujeres. Y por eso, porque en la Hora Feminista la agenda está en el centro, queremos que estén con nosotras y con nosotros quienes saben y pueden y tienen muchísimo que decir. Hoy tenemos el honor inmenso de contar con una gran voz internacional como la que está aquí a mi derecha, Lidia Cacho, periodista, feminista, que no se nos olvide, escritora y una voz inmensa. Una voz inmensa. Gracias. Una voz que, como tú dices, aquí nadie se rinde, ¿no? Tienes muchas razones para no rendirte, ¿no? Y mucho que contar. Así es, bueno, pues gracias por la invitación y aquí estamos para conversar sobre los temas que nos importan a todas y a todos. Y tu caso te toca de forma transversal, ¿no? Has vivido, por desgracia, lo que es ser abusada sexualmente, porque también como periodista has tenido que trabajar mucho. Tus libros, Los demonios del Edén, lo muestran, es un gran bestseller, pero para quienes no conozcan un poco, sí que me gustaría que hicieras contexto de todo ello. Bueno, yo soy mexicana, soy periodista, defensora de los derechos humanos y soy experta en investigación de delitos contra mujeres, niñas y niños. Publiqué un libro que se llama Los demonios del Edén en 2005, que comencé a investigar en 2003, y este libro investiga una red de explotación sexual comercial de niñas y niños por parte de empresarios multimillonarios internacionales, políticos, gobernadores, alcaldes, senadores de México, Latinoamérica y Estados Unidos. Y bueno, publiqué el libro con todos los nombres de todos los implicados, con toda la evidencia. Y como castigo, estos gobernadores y senadores lograron comprar la justicia mexicana, me secuestraron, me torturaron durante un poco más de 20 horas, me metieron a la cárcel, intentando que yo me retractara del contenido de mi investigación periodística del libro. No lo hice, por supuesto, los contrademandé y hoy está en la cárcel, está la mayoría de la parte de esta red, está el exgobernador del estado de Puebla, está el líder de la red de tratantes y explotadores de niñas y niños con la sentencia más importante de América Latina, 112 años por explotación sexual comercial infantil y trata de niñas y niños. Y los policías que me torturaron, en fin, hemos encarcelado a más de 11 personas vinculadas con mi caso y con el caso de las niñas y niños a quienes yo defendí y cuyas historias documenté, ¿no? Un camino que ha sido muy duro porque ahora afortunadamente se está recogiendo fruto de toda esa justicia que no se hizo, pero que a ti a nivel personal te ha marcado, ¿no? Pero sigues ahí delante, ¿no? Es decir, que alzar la voz, y más como periodista, sirve para mucho. Por supuesto, a ver, el periodismo tiene la finalidad, el buen periodismo, el periodismo ético, tiene la finalidad de documentar las historias, de llevarlas ahí donde importan, pero además de ayudar a las comunidades, a la sociedad, en cualquier país en donde se hace, a percatarse de lo que sucede dentro de su contexto y a saber qué hacer con ello, exigir en términos políticos, judiciales, sociales, en fin. Y creo que mi periodismo lo ha logrado. Yo soy del grupo de las feministas pioneras de periodismo de género en México y en Latinoamérica, y hemos logrado muchísimo. Yo creo que también es algo que celebrar. Es decir, sí hay un costo enorme por denunciar la violencia sexual contra mujeres, niñas y niños, sin duda, por denunciar sistemáticamente, pero además documentarla y enfrentar a los poderes fácticos, al patriarcado que se impone en el ámbito de la justicia, en el mundo entero, no solamente en Latinoamérica. Pero también hay algo increíble que es reivindicar las voces de las víctimas y acompañarlas a que ellas se conviertan en sobrevivientes de la violencia, ¿no? Incluso aquellas que ya no pueden estar aquí, ¿no? Esa dignidad de nombrarlas, porque bastante es ese borrado. Y en el otro lado de la mesa, Laura Redondo, doctora psicóloga forense, otra gran voz aquí en España, batalladora también, tú calladita tampoco. No, muy poco. Y tienes también mucho que decir porque estás especializada en violencia sexual y también en este caso la infancia, ¿no? Es una infamia, ¿no? Y luego hablaremos de por qué nombramos la infamia, que en un país como este un 20%
de las niñas casi siempre, y de los niños también, estén siendo abusados en este mismo momento. Pues así es, Nuria. Bueno, lo primero, reiterar, ¿no?, el agradecimiento también de la compañera de Lidia por estar aquí y bueno, a todo el equipo, ¿no?, de la hora feminista, porque es fundamental programas de divulgación como estos, o sea que te lo agradezco mucho, ya lo sabes. Y luego, sobre todo eso, ¿no?, el hecho de abrir el debate, porque hay que abrir este melón, de que efectivamente en este mismo momento, y además son datos del Consejo de Europa, estamos hablando de que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 5 niños están siendo abusados, ¿vale? Y esta cifra además se mantiene en toda Europa, pero también se mantiene en España, y hay otros países de riesgo como Latinoamérica en que aún es mayor, ¿vale? Entonces estamos hablando, y esto además, pues por ejemplo en campañas de prevención que hacemos con las escuelas decimos, de esta aula, ¿vale?, de esta aula de 20 niños tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de 1 de cada 5, que estamos hablando de 1 de cada 10, estamos hablando de un 20%. Y hay una negación total y absoluta. Es decir, no solo es el problema, que son los datos sangrantes, sino también viene añadido que no se está mirando a la realidad a la cara y que no se está abordando. Por tanto, hay una indefensión y sobre todo un abandono social y una negligencia brutal que permite precisamente que ahora mismo esto se esté dando. Y en la calle, por más que salgan las noticias, ¿no?, como que de vez en cuando nos echamos las manos a la cabeza porque conocemos de un caso cada vez más sangrante, no se tiene conciencia de ello. Así que lo que hemos hecho es salir con Clara Pacheco, tomar el pulso y ver un poco qué es lo que siente y qué percibe la gente cuando se habla de esas estadísticas que han estado nombrando aquí ahora mismo Laura y Lidia. Se debería hacer algo para controlar eso porque desde luego no me parece normal. ¿Cómo explicarías que el 76,2% de las víctimas de abusos sexuales o de mujeres, de violaciones, sean mujeres y el 23,8% restante sean varones? Creo que eso significa que hay un problema bastante gordo ya simplemente por el porcentaje y que como problema que se ha visto que es sistemático debería de solucionarse de alguna forma, buscar una solución. Yo creo que no deberían prescribir. Muchas veces cuando se es menor no se cuenta o no, porque tampoco lo entiendes bien. Entonces creo que es un delito que no debería de prescribir porque cuando eres adulto es cuando verdaderamente comprendes lo que te ha pasado. Se está cambiando, sí que pienso que se está cambiando, pero sí que en los últimos, hasta ahora se ha tenido bastante disculpado, sí. Pues ya estaría. Gracias. Nadie conoce a alguien que haya abusado sexualmente, pero todos conocemos a una amiga que haya sido abusada. Cada vez somos más las mujeres que sufrimos estas cosas y es que no, es imperdonable. Por ejemplo, en la noticia esta que salió del entrenador del Rayo Vallecano, que salieron los directivos apoyándole, pues sí, debería ser esto sancionado, y más cuando al día siguiente todo el mundo fue a ver el partido del Rayo y pareció que se había ocultado esta noticia. Un poco la educación, o sea, que les han educado de esa manera, aunque espero que se cambie, pero bueno, todavía las estadísticas hay bastante diferencia, debería estar a cero totalmente, pero lo veo muy a largo plazo, espero que termine los abusos pasando. a nadie, o sea, no deberían existir, ni a menores, ni a mayores, ni a chicos, ni a chicas, a nadie. Es una pena que existan, ojalá cambie y no existan para nadie, pero no están disculpados. No, yo tampoco lo creo. Además, yo creo que si lo hablas, en general, hay gente para todo, pero en general la gente lo ve bastante, o sea, lo ve mal, como obviamente, porque está muy mal, tanto a menores como a cualquiera. No, claro que no están disculpados, lo que pasa es que también sí que es verdad que me da rabia porque mucha gente como intenta disculparlo y es como, ¿por qué tiene esa mentalidad? O sea, eso hay que cambiarlo ya. O sea, es muy raro y me da mucha rabia, pero obviamente no están disculpados, no puedes abusar de nadie, pero ni de un menor, es que no, de nadie, y eso me da mucha rabia porque hay gente que sí que intenta disculparlo y sigue Hay con pocos eso. delitos que creo que pudiesen prescribir, pero bueno, tampoco me voy a meter mucho porque el tema derecho y tal, estamos estudiando periodismo, o sea que poco, pero no, yo creo que no. No. Hay algunos delitos, la mayoría es verdad, que no deberían prescribir. Y además, es que la gente que los comete normalmente no deja de ser un peligro para la sociedad si no se le trata, y a veces es complicado incluso tratando. Entonces, no creo que tenga que prescribir eso. No, yo tampoco creo que tenga que prescribir, la verdad, no. Pues al menos a mí no me entra en la cabeza que estén aceptados ni disculpados. No tienen ninguna aceptación ni ninguna disculpa posible, no sé. El hombre no acepta que una mujer le diga no. Lidia, desde luego lo que no hay, está claro, es justicia ni conciencia social, porque vemos que hay un mejunje de opiniones que no enfocan donde realmente está el problema, que es en el victimario
y que nuevamente revictimizan en la mayoría de los casos, ¿no? A Claro, las bueno, víctimas. si analizamos cómo funciona el tema de la pederastia, particularmente para empezar a hablar sobre la Sí. violencia sexual contra niñas y niños, porque esa es la semilla Exactamente. de todo lo que sucede después en la vida adulta, ¿no? Si investigamos cómo sucede la violencia sexual en la niñez, yo prefiero no utilizar la palabra infancia porque el origen latino de la palabra infancia quiere decir sin voz. Infantía es sin voz, ¿no? Prefiero usar niñez que infancia porque el lenguaje importa, como acabas de documentar en tu programa anterior. Entonces, me parece muy importante esto, que es reconocer en qué momento en la historia de la humanidad se normalizó y se silenció el abuso sexual en la niñez, de niñas y niños. Y esto tiene que ver con la antigua Grecia, se pueden leer una cantidad enorme de documentos, incluso si lo buscas en Google lo vas a encontrar fácilmente, no nos vamos a dedicar a ello, pero es importante entender que todas y todos nos referimos siempre en la cultura a lo que los griegos crearon como la democracia. La democracia no incluía ni a las mujeres, ni a las niñas y a los niños, por eso crearon la palabra infancia, porque las niñas y los niños no tenían ni voz ni voto. Pero los grandes filósofos de la historia de la humanidad eran pederastas. Y eso está perfectamente documentado. Entonces, cuando tú entiendes que justificaban Platón y otros grupos enormes de menos conocidos filósofos, el abuso sexual infantil como una forma de cultivar al niño o a la niña para llevarle con hombres de poder y colocarle en un lugar en que era utilizada o utilizado como objeto, entendemos que a lo largo de la vida se ha colocado, primero por un lado, el silenciamiento de la voz de las niñas y los niños victimados por parte de los hombres de poder, es decir, los patriarcas de la democracia, los patriarcas de la política, de la cultura y de la filosofía y de la literatura y de todos los ámbitos de poder intelectual, es muy importante decirlo, y luego todo esto junto con el poder eclesiástico. Es decir, a lo largo de los siglos, llegó de pronto la iglesia en diferentes ámbitos del mundo y se impuso también para silenciar la sexualidad y el erotismo. Y en el momento que tú silencias el erotismo y la sexualidad, silencias también todas las formas de violencia que están por debajo o entre el erotismo y la sexualidad. Y entre ellas están la violencia contra niñas, niños y mujeres. Entonces, todo eso está encubierto de una dinámica y una retórica sobre el amor romántico. Y entonces tienes el amor romántico, por un lado, que te dice que los hombres y las mujeres, en un mundo heteronormativo, deben estar juntos, y luego decide ocultar siempre, en términos narrativos de la historia, la voz de las niñas y los niños que han sido abusados históricamente. Es decir, son objetos. Las niñas y los niños hasta el siglo XVIII de nuestra historia han sido considerados objetos o esclavas o esclavos sexuales, y las mujeres también. Es decir, están siempre subordinadas en términos amorosos, eróticos, sexuales y emocionales al condicionamiento de obtener el reconocimiento, el afecto y el amor de un hombre. Y en ese contexto es que hemos crecido y hemos creado toda una cultura periodística, narrativa, literaria, cultural, etcétera, que oculta siempre las voces de las víctimas. Y siempre dudamos de quien ha sido violentado sexualmente y siempre respetamos más culturalmente a quienes se defienden de estos abusos y violaciones, ¿no? Entonces, cuando tenemos mujeres científicas que nos demuestran que la violencia sexual ha sido cometida concretamente en ciertas personas, niñas, niños o mujeres, y quiénes son los agresores, nos damos cuenta de que también la narrativa periodística tiene una deuda con la sociedad en todo el mundo, en España también, por supuesto. Y es que las y los periodistas no han sabido, y yo no me incluyo porque yo sí lo he hecho desde hace 30 años y muchas de nosotras lo hemos hecho, no han sabido documentar adecuadamente la violencia contra las mujeres, niñas y niños y desde dónde surge esta violencia que tiene que ver con conquistar y colonizar los cuerpos de mujeres, niñas y niños para obtener más poder. No tiene que ver con la sexualidad netamente, ni tiene que ver con el erotismo, tiene que ver con la necesidad de colonizar y controlar la voluntad de los cuerpos de las y los otros. Y si entendemos esto,
entendemos por qué las niñas y los niños sienten que no tienen derecho a decir la verdad y por qué las personas adultas siempre se detienen y dudan un poco cuando una niña dice, mamá, el profesor o el sacerdote me tocó, o el niño llega con la madre o el padre o con el educante y le dice, me tocó el sacerdote o el profesor, y las madres y padres lo dudan porque venimos de esta cultura en la que tenemos que anteponer la voz del patriarca a la voz de la víctima. Claro. Y me parece que es la cuestión, ¿no? Claro. Y en ese no creer o dudar siempre de la voz de la víctima pasa que apenas se denuncian, y esos casos, si se denuncian además, nunca llegan a ser juzgados con la pena que deberían, ¿no? Con lo cual, eso no sé si hace llamamiento a no denunciar, ¿no? Porque dices, ¿para qué? Lo poco que se va a lograr, y porque además son niños y niñas que han aprendido a vivir con ese terror, ¿no? Claro, es que ahí está, digamos, la realidad y los hechos objetivos que, aunque desde la investigación los veamos, también se percibe si realmente hay impunidad o no. Y luego además está el mundo adulto en confrontación con el mundo de la niñez, ¿no? De las niñas y niños. Y es curioso ver cómo, por ejemplo, en el mundo adulto, para luego hacer la comparativa, ¿no? Lo que sabemos en las macroencuestas, además de victimización, por ejemplo, centrándonos ahora en España, ¿no? Las últimas macroencuestas publicadas en el 2020, nos decían que en violencia sexual en adultas había cerca de 1,5 millones de mujeres que manifestaban en ese año haber sufrido violencia sexual. El 50% concretamente. Es una barbaridad. Después tenemos, haber vivido en algún momento, ¿no? Después tenemos, respecto a las denuncias, que se desciende a un 10%. Es decir, denuncias que se hacen a cualquier tipo de entidad pública. No tiene por qué ser una denuncia legal. Es decir, que se va pues, a un centro de ayuda, que se va a un hospital, que se va a un centro de información a la mujer. Es decir, a cualquier dispositivo social que realmente que pueda acogerlas o que ellas consideren que es muy importante ver la percepción social de dónde consideran que pueden recibir ayuda. Y ahí ya nos cae el 90%. Que no acuden a ayuda, y que si acuden a ayuda, es curioso también este dato, porque si van al médico, el médico no notifica. Si van a algún centro, como por ejemplo pues puede ser una enfermería, puede ser algún centro comunitario, ahí no hay notificación. Es decir, que sepamos que el sistema lo detecta, que eso también es otra cuestión, el por qué no se detecta, estamos en un 10%. Pero es que después una denuncia legal como tal, ¿vale? Cae al 1%. Y esto es solo en el mundo adulto. Y lo peor es que de este 1%, comparando los datos de las macroencuestas de victimización con los del Ministerio de Interior, con los de la memoria de Fiscalía, es decir, comparando distintas fuentes, en principio, oficiales, porque luego estaría lo que está en la no superficie, pero estamos hablando del oficial, y en lo oficial, aún así, los datos son que el 1% llega a denunciarse, y de ese 1% que llega a denunciarse, la mayoría no salen en sentencia condenatoria. Y la mayor parte de las veces que no salen en sentencia condenatoria es por falta de prueba. Es decir, porque no se detecta un daño y, curiosamente, porque si bien los profesionales que deberíamos de hacer esas evaluaciones somos de la psicología forense, lo hace cualquiera. Es decir, hay una desidia total por parte del sistema en que ni siquiera ponen a profesionales especializados a hacer pruebas tan cruciales como que son lo que diferencia que realmente el victimario siga con la víctima o no. Y esto solo en el mundo adulto, que es lo más fácil, lo más detectable y lo más accesible. Si nos vamos a abuso sexual infantil, ¿vale? Si nos vamos a violencia sexual infantil, lo que vemos es que es aún peor, porque no se detecta, porque en los factores de riesgo encontramos que si es intrafamiliar e interfamiliar, digamos la diferenciación más grande, ¿no? El bloque para que nos entendamos. Pues en el intrafamiliar nos encontramos con que la mayoría se esconde, o se decide no denunciar, que se decide arreglarlo en casa. Seguimos con ese chip aún a día de hoy en el 2022. Y lo peor además es que también depende, en el caso de España, de la autonomía en la que nos encontremos, pero aún se requiere que haya el consentimiento por parte de ambos progenitores, por ejemplo, para realizar una valoración al menor. Entonces, ¿cómo es posible que si puede ser el agresor uno de los progenitores, el padre, ¿vale? Se deba de pedir su permiso porque está clarísimo que va a decir que no? Entonces, habría que denunciar para pedir una orden judicial que nos permitiera evaluar. Esta es la situación actual. Entonces, nos llenamos la boca, y ahí sí que yo también hago autocrítica desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista de todo lo que se supone que deben de ser los derechos humanos, con el ya manido interés superior del menor. Que nunca está. Efectivamente. Entonces, ¿cómo puede ser que se diga que se tiene que salvaguardar el interés superior del menor si luego realmente a la hora de la verdad se prioriza
el pater familia y el derecho del padre a dar su consentimiento y su permiso por encima del bienestar de los menores simplemente para evaluar. Y la cifra negra es alucinante. Es más, incluso los propios colegios nos denuncian a los profesionales que no quieren dar la voz de alarma por si cambian al colegio a los menores y ya están fuera de su jurisdicción. Es decir, este es el panorama de impunidad y además, desde Naciones Unidas nos dicen que uno de los factores de riesgo más importantes que tenemos que tener en cuenta es que no se perciba socialmente impunidad. Entonces, con estos datos y teniendo esta situación y esta realidad, realmente nos tenemos que preguntar hasta qué punto hay agresores que realmente operan como consideran, porque sí que hay una impunidad y no tenemos que irnos a ningún lugar del mundo, es en todo el mundo, España incluida. Sí, pero sí que es verdad, tú que estás ahora a caballo entre México y España y tienes los datos en el propio corazón, sí que es cierto que el terror no es lo mismo nacer en España que nacer en Sin México, duda. donde al día hay 10 feminicidios, Sin duda. más desapariciones, y muchas de esas desapariciones nos estamos encontrando con unos casos de niñas que ponen... No sé cómo describir el adjetivo, Lidia. Tú que has palpado. Bueno, a todo ver, eso. yo creo que hay varios factores aquí que son súper importantes para explicar cómo funciona, ¿no? Más allá de horrorizarnos, porque no hay más que horror detrás de todo esto, pero es cómo lo entendemos para abordarlo y hacer algo al respecto, ¿no? Porque es lo que nos sucede a todas las feministas, damos estas conferencias, charlas, no sé, conversaciones, y de pronto la gente nos dice, ok, bueno, yo soy madre o padre o tía o educadora, y yo lo que quiero es ayudar, ¿qué hago? ¿No? Y esa es siempre mi perspectiva, es cómo ponemos sobre la mesa los datos para que la gente sepa qué hacer respecto a la violencia contra las niñas y los niños. Porque ahí es donde inicia todo. Es decir, en todos los casos de pederastia que yo he investigado, tanto de abusadores sexuales, abuelos, padres, profesores, sacerdotes, obispos de diferentes países del mundo entero, incluido España, siempre tenemos un contexto de poder por sobre la víctima, ¿no? En el caso de la pederastia clerical, que ahora se ha hablado mucho en España recientemente, es muy importante aclarar esto. Hay una gran cantidad de sacerdotes que utilizan el nombre de Dios para abusar de niños y niñas, pero particularmente de niños varones. Y es un problema enorme, porque en todos los estudios que yo hice en Latinoamérica, e investigaciones, la gran mayoría de pederastas y productores de pornografía infantil que yo investigué, que ahora están en prisión gracias a nuestras investigaciones de colectivos de feministas, fueron abusados en la niñez. Es decir, a ellos el hermano mayor, el padre, el abuelo, les hizo sentir que era normal que fuesen abusados sexualmente, como un acto de poder, pero también de poder erotizado. Es decir, yo voy a llevar esta sensación de deseo y poder sobre tu cuerpo y la apropiación de tu cuerpo y de tu voluntad a través de la sexualidad, ¿no? Y de la violación. Pero como nadie hablaba de la violación, estos hombres, de pronto, pederastas como Jan Sukarkuri, que es uno de los hombres en uno de mis libros que yo investigué y que ha recibido la sentencia más larga de América Latina, 113 años por explotación sexual comercial infantil, y cambiaron las leyes gracias a ese caso. Bueno, Jan Sukarkuri compraba y vendía niñas de diferentes países para empresarios, políticos, senadores, etcétera, en México, y lo que hacía es que producía pornografía infantil, ponía cámaras por todos lados escondidas y grababa la pornografía, y luego la compartía con hombres de diferentes países del mundo. Cuando logramos encarcelarlo y se le hizo un estudio psicológico, él reveló que él había sido abusado toda la vida de niño por un tío suyo. Y entonces, claro, cuando eso sucede, empezamos a investigar a otros hombres en prisión que quisieron hablar conmigo, además. Es que no es que fue, ¿sabes?, contra sus voluntades. Y todos fueron abusados en la niñez por otro. Y aquí están, en este libro, en ellos hablan, porque es importante que dejemos de nombrar a las víctimas y hablar con ellos, ¿no? No para excusarles. No, es que se trata, a ver, no se trata de decir, ay, pobrecito, los hombres también sufren. A ver, toda la humanidad sufre por la violencia y tiene que ver con un ejercicio de poder. Eso ya lo sabemos, es como de Kinder 1, ¿no? Como parvularios. Pero volviendo a la realidad, ¿cómo podemos abordar el tema de la violencia sexual en España, en el mundo entero, para transformarlo y tratar de erradicarlo eventualmente? Bueno, reconociendo la realidad y cómo sucede y cómo se siembra esa semilla de normalización del abuso sexual, de la violencia, que lleva a la violencia sexual, que es distinto el abuso que la violencia, evidentemente. Y tiene que ver con esto, es cómo nos educan. Yo cuando entrevisté a estos hombres para mi libro de Ellos Hablan, me impresionaba muchísimo porque todos me decían, Lidia, ¿no te va a servir?
porque yo no viví violencia, yo solo tenía un padre normal. Y claro, cuando tú lees el libro y dices, estos son los padres normales, ahí está el asunto. Esta es la normalización de todas las violencias, la humillación del hombre, hacerlo sentir poca cosa, hacerlo sentir que lo único que tiene como herramienta de poder es su genitalidad, sus genitales, y luego la pornografía del otro lado del espectro, que tiene que ver con cómo educa a los hombres en general y ahora a las mujeres también, es otro tema para otro programa probablemente, pero cómo la pornografía va educando a los hombres para normalizar la utilización de su sexualidad o su órgano sexual como una herramienta de poder, como todas las palabras que se utilizan en la literatura, desde el Cid Campeador hasta la fecha, sobre los genitales masculinos. Tiene que ver con espadas, con todo lo que tiene que ver con entrar, conquistar, romper, ¿sabes? Invadir. Y esto tiene que ver con el imaginario colectivo, cómo vemos la sexualidad, cómo la percibimos. La percibimos desde la normalización de las violencias. Y está súper erotizada la violencia y vinculada con el placer. Y en la medida en la que no analicemos el vínculo entre el placer y el erotismo y la violencia, no vamos a poder erradicar la violencia sexual infantil. Pero no nos atrevemos a hablar de esto, pero la mayoría de niñas y niños entre 12 y 15 años en España ven pornografía infantil. O sea, yo estoy haciendo ahorita una investigación en España y me impresiona. O sea, tienen grupos de WhatsApp que las niñas me han enseñado en los colegios, donde los niños están pasando porno infantil. Obviamente los niños y las niñas no quieren ver pornografía de adultos. También, como hablábamos antes de la importancia del lenguaje, dejemos de utilizar pornografía infantil porque pornografía infantil no puede ir nunca, sino material de abuso sexual a niños y a niñas, ¿no? Y en esa utilización ha subido ese consumo de material durante la pandemia un 500,7%. Esto, ¿cómo vamos a erradicar esto que tú dices, Lidia, con este consumo bestial, ¿no? que estamos sufriendo, de que los hombres están viendo este material de abusos a niños? Hombre, como muy bien dices, no estamos hablando solo de pornografía, ¿no? Que bueno, es el nombre técnico. Yo soy muy de utilizar varios, el técnico y el que debería hacer para ver el traslado, pero no dejamos de hablar de que es material realmente de violaciones grabadas, ¿no? La mayor parte de las veces hay un abuso, efectivamente, donde se graba y además se materializa. Entonces, no solo es una explotación sexual, sino que tiene pues fines de consumo, ¿no? Además, hay una repercusión económica en el propio acto de violencia, ¿no? En la pandemia, bueno, hubo varios factores, todo hay que decirlo, ¿no? Una es la mayor disponibilidad de tiempo, que eso también es una cuestión que fue clave, y otra es que, por ejemplo, hay páginas que desde luego no les vamos a dar publicidad, pero que no se les ocurre otra cosa para promocionarse, porque esto es una cuestión de propaganda la mayor parte de las veces, que decir, bueno, abro gratuitamente contenidos que hasta el momento estaban bueno, pues, con un determinado dinero, ¿no? Y luego hubo pues un efecto llamada debido a la viralización de qué generosidad. Qué generosidad el hecho de exponer al público, además, sin ningún tipo de veto, precisamente por la edad, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, ya sabemos que estamos pues en una época de posmodernismo, donde todo vale y no es cierto, ¿vale? Una de las cuestiones más básicas para un sano desarrollo es que haya límites. Y los límites no es una cuestión de imposición, es una cuestión de que un menor no tiene capacidad madurativa como para saber discernir determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, en el momento en el que esto ha estado abierto, y además ya veníamos con una carencia previa, que es otro factor que hay que tener muy en cuenta, que es que educativamente tenemos una gran falla en la educación psicoemocional y sexual, que tienen que ir de la mano. No nos vale ir a un colegio, como se hacen muchas supuestas campañas de prevención, y ponernos a repartir condones, porque entonces se traslada la imagen de que cuidado con el sexo porque es algo por lo cual te puedes quedar tu chica embarazada y tu chico, bueno, te los dejo porque claro, no vas a dejar embarazados por el mundo. Entonces, si ese es el único conocimiento negativo, de corte negativo, que tenemos por parte de los menores, estamos generando, lo primero, una objetualización de lo que es un intercambio sexual, ¿vale? Entonces, en ese intercambio sexual estamos dejando de lado a la persona. Y la persona jamás puede dejarse de lado en un intercambio sexual porque no nos podemos disociar de lo que somos. Es más, cuando nos disociamos personalmente en un acto sexual es porque se está ejecutando violencia en nuestros cuerpos, como pasa precisamente con las mujeres prostituidas, ¿vale? Y ahí se disocian porque no tienen otro remedio para tratar de aguantar el daño que se les está haciendo porque están en una situación de total indefensión.
Entonces, realmente esto que socialmente se vende tanto como, mira qué generosidad, no. Lo que se está haciendo es poner a nivel público el acceso a contenido violento que, debido a las carencias educativas que vienen además de años, está generando que se tomen como modelos de sexualidad lo que es violencia filmada. Y esto, por supuesto, va a generar que esos patrones, porque se normalizan, se reproduzcan. No estamos diciendo que se creen violadores, porque hace falta muchas variables como para que realmente se ejecuten. Algo muchísimo peor, que se vea tanto en chicas como en chicos, es decir, que se genere conciencia de víctima y conciencia de victimario, porque normalmente es así, ¿vale? Los datos, de hecho, en el último año del INE estábamos hablando, trata, por ejemplo, sí que 70% de mujeres, pero sube a 80-90% en víctimas. Y en victimarios, en violencia sexual, el dato general del último año, estábamos hablando de que un 97% eran hombres. Y en los últimos 10 años la media es un 98% de hombres, es decir, el sexo de los victimarios sexuales está claro. Sí, por supuesto, toda la humanidad sufre y nadie nunca ha dicho que no sea legítimo y que, por supuesto, haya que abordar la violencia en hombres, por supuestísimo. Ahora bien, si la mujer, por el hecho de serlo, es decir, por su sexo, sufre una violencia desproporcional, hay que reaccionar a esa violencia desproporcional yendo a la raíz y abordándola de manera especializada. Y eso implica que no se tenga acceso a este material violento que genera, lo primero, la asimilación de que es algo normal. Y lo segundo, la ejecución de violencia creyendo que eso es el modelo que existe de sexualidad sana, cuando es todo lo contrario. Y bueno, por supuesto, esto no solo es una cuestión de, bueno, deja a la gente hacer lo que quiera, porque no hay problema. Claro, a mí me encantaría hacerlo si no fuera porque esto genera victimización. Es decir, ¿quiénes somos los profesionales para meternos en la vida de nadie? El problema es cuando nos vienen a pedir ayuda porque tienen traumas severos, tienen daño y realmente incluso se puede truncar la vida de las personas. Y de hecho se trunca. Y hoy también hemos querido dar la voz a una mujer valiente que un día decidió que bastaba el silencio, que lo que necesitaba era alzar la voz, y no solo por ella, sino por tantas niñas que fueron abusadas sexualmente durante su juventud, y os la quiero presentar. Pues en este plató que tenemos hoy tan especial y tan lleno de sensaciones y de sentimientos, tenemos a una mujer que un día se cansó de ser la voz callada, de ser la mujer sumisa, de ser la mujer que estaba de rodillas y decidió ponerse en pie, pero no solo por ella, sino por tantas ellas. Laura Estriego, un placer tenerte en La Hora Feminista. Bienvenida. Muy buenas, un placer enorme para mí y sobre todo entre tantísimas fieras. Impresionante lo que tienes por ahí. Sabemos que tenemos que tener ese espacio a las mejores para que tengáis voz. Y justamente estábamos hablando de eso, de alzar la voz, Laura. Tú un día dijiste hasta aquí y a partir de entonces empezaste a reconectarte contigo misma. Si puedes un poco, sin entrar en detalles, ya sabes que aquí sensacionalismo cero, pero un poco saber qué es lo que te pasó. Pues lo que me pasó fue que un amigo de mi hermano mayor, con el que me llevo 8 años, teniendo yo 12 años, pues digamos que mi hermano tenía que, al salir de clase, se iba a pasar el rato a un ciber, ¿vale? Y el caso es que me llevaba a mí con él, pues porque era el hermano mayor, tenía que llevarme del colegio a la casa, además. ¿Y qué ocurrió? Pues que al final uno de sus amigos pues vio ahí la oportunidad de hacer pues lo que hizo. Yo tenía 12 años, pues al principio empezó con grooming y finalmente cuando yo ya tenía 13 pues ya consumó todo el asunto. Y bueno, lo que ocurrió fue básicamente, a día de hoy lo que me doy cuenta yo es que lo que ocurrió fue que yo me convertí en algo ya no solo invisible, sino a juzgar en el momento en el que se me veía. Porque es muy fuerte, pero yo recuerdo tener 13 y 14 años y estar escuchando cosas como, pues si se va con uno mayor es porque le gustará el tema, y madre mía, si con esta edad ya quiere, pues imagínate cuando tenga 20, ¿sabes? O sea, era todo el rato pues lo que ahora se llama shaming y demás. Y claro, llega un momento en que tú ya prefieres no decir lo que pasa o lo que no pasa, porque al final lo que todo el mundo tiene en la boca es el
pues es que tú dejaste que pasara. Y es como, ¿cómo voy a permitir yo que pase eso con 13, 14, 15, 16 y 17 años, que fue lo que duró todo aquello? A la vista de todo el mundo, además. O sea, no... a la vista incluso de mis profesores en mi colegio. Me venían a recoger al colegio. Y cuando los profesores lo veían besándome o cogiéndome el culo, con perdón, y demás, la bronca era para mí. Y era un iros a pelar la pava a otro sitio. Pero tal cual. Entonces es como, pero por favor, o sea... Y luego la disculpa que él tenía siempre era que yo parecía mayor porque era muy alta para mi edad. Y era como... No, si es Siempre que hay no, una no es que excusa, le ¿no? guste Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa, siempre hay un... No, es buen chico, lo que pasa es que... Y bueno, y sus amigos a día de hoy siguen diciendo que no, si no es un pedófilo, solamente estuvo con ella. Que ellos sepan, por otro lado, que ellos sepan. Y es como... Pero vamos, que solamente estuvo conmigo, pues ya está, pues una niña. ¿Qué pasa? ¿Que un violador, si solo viola una vez, ya no es violador? Nada, es una barbaridad. Y claro, luego con el tiempo lo que ocurrió fue pues que estos temas empezaron a hablarse más, el Me Too hizo bastante, hizo mucho. Y bueno, yo cuando intentaba hablar me decían, cállate que eso no, nadie quiere oír hablar de eso, o es peligroso hablar de ese tipo de cosas, porque no sé qué, generan como un efecto contagio, como lo que dicen con el tema del suicidio, que no se puede hablar de ello. Pues yo pienso que sí, que se debe de hablar de ello, porque al final la sensación que tú tienes cuando estás callada tanto tiempo y cuando te dicen cállate, al final revientas porque de lo que te das cuenta es de que te están barriendo debajo de la alfombra. O sea, están barriendo un problema debajo de la alfombra porque es un fracaso social, al final. O sea, es un fracaso de la sociedad, del Estado, de quien legisla, de quien vigila, todo esto. Y ahora has decidido alzar la voz y lo vas a hacer con algo tan potente y tan necesario como es un libro que se llama Lolita contra el lobo, de una editorial muy pequeñita pero con un corazón muy grande, Serendipia de Ciudad Real. ¿Por qué alzar la voz de esa manera? Porque ahora ya sí que, digamos, te abres en canal, pero no lo haces solo por ti, sino por tantas, ¿no? Tantas lolitas, ¿no? Esa manera de nuevamente de edulcorar que no hay lolitas, sino que hay pedófilos. Pongamos dónde está el problema, ¿no? Sí, lo que, como decía Emily Autumn en su canción, si yo soy una lolita, tú eres un criminal. Me gustó muchísimo esa canción. Y es que es tal cual. Y claro, hay que alzar la voz porque al final es como que yo me sentía como que tenía que avergonzarme de lo que me había pasado. Y realmente de lo que tiene que avergonzarse la sociedad es de que me haya pasado a mí y a tantísimas otras personas que están pasando por lo mismo. Y ya no solamente, o sea, no estamos hablando solamente de, en este caso, yo soy feminista, pero no estamos hablando de feminismo porque hay también muchísimos problemas con chicos, o sea, con adolescentes y niños, varones, que incluso no se atreven a hablar porque sienten más vergüenza todavía. Que es de traca, o sea, unos porque al final también es un poco la feminización de la cultura de la violación, porque dices, si eres una mujer y te hacen esto, es porque lo ibas buscando. Y si te lo hacen por ser hombre, es que eres poco hombre. Entonces, llega un momento que dices tú, esto no puede ser, o sea, alguien tiene que alzar la voz, alguien tiene que decir, pues no me avergüenzo de nada y bueno, vosotros no me ayudasteis, así que ahora no tenéis derecho a criticar, no tenéis derecho a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Te preguntaba cuáles son las consecuencias que solamente conocéis quienes habéis vivido estos abusos. Consecuencias vitales, porque se sobrevive a ello, ¿no? Como tú siempre dices. Sí, se sobrevive, pero hay un problema muy grande porque se está romantizando lo que es la supervivencia, ¿vale? Porque lo que sale, digamos, a los medios es, pues,
personas que nos atrevemos a contarlo, personas que, digamos, pueden tener una posición social en la que no les va a afectar tanto contarlo como le podría ocurrir a otras personas que sí que tienen, por ejemplo, dentro de la familia a su abusador y dependen durante años de esta persona. Imaginemos, por ejemplo, una chica que está estudiando, ya es adulta, pero está estudiando o no, porque muchas veces el problema también que genera este tipo de situaciones es que de alguna manera, emocionalmente te castra, ¿vale? Siento decirlo así, pero es así porque como es un secuestro al final, es un secuestro de tu madurez emocional y física, pues no son tantas las personas que luego son funcionales. Con lo cual, problema de esto, que no pueden hablar porque o bien dependen de la persona que ha sido su abusador, o bien no pueden hablar porque no tienen las herramientas para decir, o sea, las herramientas emocionales para decir, esto no es mi culpa. Y claro, las consecuencias emocionales de esto que son que desconfías muchísimo de la gente, no puedes tener, digamos, una relación sexoafectiva en la mayoría de los casos, digamos, tranquila. Tienes que estar todo el rato haciendo el esfuerzo de decir, esta persona no está haciendo lo mismo que hizo este monstruo, tal. Tienes que volver a reconstruir lo que es algo tan natural como puede ser el sexo. Tienes que reconstruir la forma de verlo y de vivirlo y decir, vale, esto no era sexo, esto era una herramienta para someterme a mí y convertirme a mí en la herramienta. Que eso es tremendo. O sea, el momento en el que te das cuenta de que tú eras una cosa es brutal. Y claro, consecuencias, pues muy chungas, la verdad. Primero, también está el tema de que tú tienes todo ese torbellino, esa tormenta dentro, y cuando ya te has atrevido a contarlo, ya no te estoy hablando del previo, que es toda la vergüenza, toda la sensación de que has sido cómplice de tu propio abuso por no haber hablado antes. Posteriormente, cuando ya te has atrevido, por supuesto tienes que atreverte sabiendo que te van a juzgar, que te van a volver a juzgar, te van a volver a machacar. Así que yo recomendaría que solo cuando te sientas muy fuerte y solo sabiendo que va a existir ese juicio. Pero es que incluso entonces, tú por dentro, digamos que tienes esa angustia de decir, ahora tengo que ser la víctima perfecta. Tengo que ser lo que sería la víctima 10, medio virgen, medio luchadora, medio superstar, ¿sabes? Y no, o sea, hay mucha gente que ha sufrido abusos y tiene su propio carácter y a lo mejor no es así. Y se está sintiendo mal porque dices, joder, es que si no actúo como si estuviera todo el día llorando, me van a decir que es que no he pasado por esto. O si estoy todo el día llorando me van a decir, joder, es que qué poca, o sea, ¿cuánto te haces la víctima? Que también es otra, que tengamos la palabra víctima más criminalizada que la palabra violador o criminal. O sea, que decir, hazte la víctima, sea un insulto peor que, madre mía, o sea, ¿cómo te gustan las niñas? Es alucinante que una expresión sea más grave que la otra, socialmente hablando. Pues Laura, te agradecemos inmensamente que hayas estado aquí porque tus palabras son el silencio de muchísimas niñas y mujeres que en este país ahora mismo están pasando por ese abuso, por ese terrorismo machista. Te deseamos todo lo mejor del mundo y bien sabes que aunque la construcción y la reconstrucción la pasas tú, no estás sola porque cada vez estamos más cerca, más juntas y más alzando la voz por ti y por todas las que no pudieron hacerlo. Así que
Un abrazo y espero que la próxima vez puedas estar acompañándonos aquí en situ. Gracias. Muy bien. Un abrazo enorme, Nuria. Un beso. Lidia, estabas como agarrotada, ¿no? Por todas las sensaciones, incluso las que no se pueden contar y no se pueden describir con las palabras, porque te marcan, ¿no? Para siempre. A ver, yo creo que hay cosas que hay que nombrar, ¿no? ¿Qué es esto? Eres víctima y luego puedes o no convertirte en sobreviviente. Eso es muy importante, ¿eh? Efectivamente, lo que acaba de decir hay gente que se convierte en sobreviviente, hay gente que no tiene las herramientas sociales, culturales, emocionales, identitarias para convertirse en una sobreviviente y sigue siendo víctima. Y eso lo vemos muy claramente en los contextos de la trata de personas. Hay niñas que son explotadas sexualmente y que llega un momento en que son rescatadas por alguna casa de acogida y reciben tratamiento psicológico, apoyo legal, socioeconómico, etcétera, y de todas maneras, de pronto, una vez que salen de ese contexto, vuelven con sus agresores o con otros agresores distintos. ¿Por qué? Porque las secuestran en una edad en la que son justamente entre los 12 y los 15 años, en los que son edades de formación de nuestro cuerpo, digamos, psicoafectivo, psicoerótico, y en ese momento en que secuestran a estas niñas para llevarlas a estos contextos de explotación sexual continua, lo que hacen es crear una escisión o una ruptura dentro de su propia identidad. Y entonces cuesta mucho trabajo a las personas de la sociedad normal, que no son especialistas, entender por qué una víctima de violencia de género o de violencia, que también es de género, pero de explotación sexual comercial o de violencia de un pederasta, como este caso que acabas de presentar, de pronto pueda liberarse o no, o vuelva a este contexto en el que siente que es el único lugar donde es reconocida. Y esto es algo que hay que explicarle a la gente. Me parece más importante eso que solamente denunciar, porque eso es la capa siguiente de la discusión. Las familias, por lo menos en mi caso, cuando yo presento mis libros, de repente hay 1000 personas en una presentación de mi libro en cualquier país, en Argentina, en Colombia, en México, en Polonia, y la gente se levanta, se pone de pie para preguntar al final de la presentación, bueno, yo tengo una niña, ¿cómo hago para que esto no le suceda? Y si le sucede, ¿cómo hablo con ella? ¿Qué le digo? ¿Cómo reivindico su derecho? O tengo un niño y si le sucede, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo le protejo para que no suceda? O si sucedió, para que pueda superarlo y no se convierta en una víctima que regrese sistemáticamente a este contexto de explotación, ¿no? Tenemos un caso, bueno, el más notable en España, que es muy conocido, es un músico, un pianista muy famoso, James Rhodes, que tiene 2 libros, yo lo entrevisté recientemente, y es muy fuerte porque James denuncia sistemáticamente la violencia, pero él mismo se condicionó a estar en contextos de violencia sexual toda su vida, hasta hace muy poco tiempo. Es un ejemplo perfecto de alguien que puede denunciar, pero al mismo tiempo no puede superar esa violencia, e incluso escribe un libro donde narra con lujo de detalles, casi pornográficos, la violencia que ha vivido. Ese es un ejemplo muy claro de cómo los hombres en particular no lo superan, porque están metidos en el contexto del machismo, donde se supone que su sexualidad, aunque sea violentada, tiene que seguir siendo reivindicada por más violencia. Es un caso de estudio importantísimo, que la gente como que lo deja como el héroe, pero hay que estudiarlo un poco más a fondo. Y luego el otro es con las mujeres, como es eso. A ver, yo fui torturada por haber escrito un libro, fui violentada sexualmente, fui víctima de violencia de género, denuncié a mis torturadores, están en la cárcel, han sido sentenciados, y yo he pasado por terapia psicológica muchísimos años para poder superar esto. Ahora, yo tengo la fortuna efectivamente de venir de un contexto de una familia, de una madre psicóloga, feminista, etcétera, en el que yo siempre me he sentido dueña de mi cuerpo. Y eso hace una diferencia monumental, porque yo siempre supe que no era culpable. Estaba siendo víctima en ese momento de tortura sexual, y yo sabía que los culpables eran ellos, siempre lo supe. Y mi trabajo como feminista y activista desde hace 30 y tantos años es asegurarme que todas las víctimas de violencia sepan que no son las responsables del acto criminal. Es decir, si tú vas por la calle en Madrid, en Segovia, donde sea que vas caminando, y de repente llega alguien y te pone un cuchillo y te lo clava para robarte el móvil, el bolso, lo que sea, la policía jamás te va a decir, ¿pero cómo se dejó apuñalar? Jamás te va a preguntar eso. Pero si eres mujer te va a decir, ¿pero cómo se dejó violar? Es exactamente lo mismo. Porque los violadores utilizan
su sexualidad, su órgano sexual, como una herramienta, como un arma de ataque contra las mujeres. Y ahí vuelvo a la pornografía, que hablábamos hace un rato de esto, pero me parece que es súper importante acotarlo. Perdón que vuelva un poco, pero decías, no le llamamos pornografía infantil. Yo lo sé, yo soy experta en eso. Pero hay que llamarle porque en términos económicos, de cuánto gana los miles de millones de euros que gana la industria del porno en el mundo entero, ahora está ganando más que nunca explotando sexualmente a niñas y niños en la industria de la pornografía. Entonces, por eso le llamamos pornografía, porque no le podemos quitar el nombre, porque es una industria del sexo donde la explotación de las y los seres humanos es el eje de toda la economía criminal que está normalizada, regulada por los estados, incluido el Estado español, porque lo permiten, si no, no estaría tan normalizada. Y ahora las niñas y los niños están consumiendo esto, porque ¿qué niño de 13 años que quiera aprender de sexualidad va a querer ver a unos adultos teniendo sexo duro, falso, todo lo que ya sabemos de la pornografía? No, quieren ver a niños de su edad. Por eso la pornografía infantil está permeando en España de una manera tan grave. Está casi al nivel de México y Brasil, entre los países de más consumo de pornografía, de niñas y niños, de explotación sexual comercial para la industria pornográfica. Pero ellos y ellas les llaman pornografía. Entonces me parece que es muy importante, como esto que tú decías, transicionar entre lo que es y lo que deseamos que sea, ¿no? Entonces, lo que es la industria del sexo comercial que se dedica a la esclavitud humana. Eso es lo que es. Explotan, abusan, maltratan, violan a niñas, a niños y a mujeres para hacer dinero con esos cuerpos. Y luego quisiéramos que se llamara de otra manera. Pero por el momento esa es la industria que está permitida y que todos estos servidores de internet, estos programadores, todas estas redes internacionales, Twitter, Facebook, todos lo permiten. Mientras no detengamos esa industria y la acotemos en todos estos ámbitos, desde la Unión Europea y desde todos los gobiernos de todos los países del mundo, no le podemos cambiar el nombre, ¿sabes? Es muy importante porque tú lo sabes muy bien, es la legislación. La ley dice una cosa, sobre esa vamos a trabajar y luego lo cambiamos, ¿no? ¿Y cómo se va de lo macro a lo micro? ¿Cómo separa algo que tiene muchísimo dinero y muchísimo interés en que no se pare frente a testimonios como hemos escuchado el de Laura, que te dejan, pues eso, yo sin palabras, ¿no? Sí, bueno, totalmente, te deja sin palabras y bueno, tanto a Laura como a todas las víctimas, bueno, pues que han vivido esta cuestión, desde luego, que sepan que hay profesionales, personas, activistas, que estamos al pie del cañón, ¿no? Como para estar ahí, porque precisamente una de las cuestiones de los factores de riesgo más acuciados es que creen, porque así se lo hace creer su agresor, que están solos. Y no es cierto. Eso es lo primero que socialmente tenemos que tener clarísimo y tenemos que lanzar ese mensaje de que no están solos y que, bueno, por supuesto, nadie va a venir a rescatarles hasta que consigamos también tener un clima social. Entonces, cuanto más consideremos y digamos y concienciemos de que no están solos y de que tienen a personas a las que pueden acudir, mejor. Y aún así, no solo es una cuestión de que acudan, ¿no?, de manera proactiva, sino de que debemos concienciar, y la primera de las concienciaciones que tenemos que hacer es dar un golpe encima de la mesa. Y eso es algo que socialmente aún no se ha hecho. No se ha dicho tolerancia cero. Y si estás con una persona que sabes que consume pornografía y que sabes que lo que está haciendo es reproducir, explotar, ganar dinero, etcétera, de lo que son violaciones filmadas, estás tratando con agresores. Los agresores, bueno, por supuesto, tienen derecho a la reinserción, pero ahí tiene que haber una cuestión penal, tiene que haber una cuestión de profesionales que lo que hagan es rehabilitación, es decir, tiene que haber el sistema que se tiene que mover, pero socialmente no podemos decir, es que pobre. O lo que comentaba Laura Estrego, ¿no? Es que a mí me decían que es que era yo. ¿En qué momento se les señala a ellos? No, es que no es un pederasta porque solo estuvo contigo. O sea, ¿en qué momento es eso? ¿Un violador no es un violador porque lo ha violado una vez? Es más, otra de las cuestiones de cara a la reinserción, de cara a la intervención, es que se tiene que detectar lo antes posible. Y sí que en la mayor parte de los casos el entorno sabe, y hay víctimas que saben, pero sobre todo el entorno, que es más importante que las víctimas, porque no podemos coger en ellas y poner todo el peso.
Eso no, eso de denuncia, eso no nos sirve, porque uno de los factores es el apoyo social. Entonces, socialmente, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la posición o cuál es la acción que cada cual hace? No hablo ni muchísimo menos, por supuesto, ni de Lidia Cacho ni de Nuria Coronado, ¿no? Estamos hablando de que todas las personas, sin excepción, tienen responsabilidad y tienen un margen de acción para actuar. Entonces, socialmente, lo primero es decir, hasta aquí. O sea, no es permisible socialmente que se agreda, no es una broma, además, lo que comentabas antes, muy interesante, de que sobre todo en los colegios y en los institutos se ve. Es decir, cada vez que hacemos una campaña de prevención, y lo vemos todas las que trabajamos en el ámbito, vamos allí y te empiezan cuando ganas confianza, obviamente, porque si no, no te lo cuentan. Desde el principio están como, ¿no?, muy serios, muy rectos, muy a ver qué me van a decir, pero en el momento en el que te cogen confianza y te muestran, es estremecedor. Sobre todo en grupos de ellos. Hay grupos específicos de chicos donde se pasan material muy violento e incluso fotos de sus compañeras. Eso es un pozo, eso es una sopa de misoginia que precisamente es un factor de riesgo para violaciones. Entonces, lo primero, socialmente, impunidad cero. Eso no nos vale, no es algo que pase, no es una broma. Es realmente sumar y es apostar por la violencia sexual. La violencia sexual que comienza en niñas y en niños y luego va en adultas. Pero siempre que está en adultas viene de la infancia como término también. Qué maravilloso lo que has comentado antes. Entonces tenemos que ver hasta qué punto todas las personas tenemos un problema. Y luego, por supuesto, yo siempre lo digo en todos los sitios a los que voy, la voluntad política. No sirve con coger a una víctima de abuso y poner el nombre en una ley. No sirve. Eso es populismo y es propaganda. Hay que ir a la causa, hay que ir a la raíz, hay que ir a las víctimas y hay que basarse en la evidencia y en lo que dice el expertise, ¿vale? No es una cuestión solo de que haya que basarse en la ciencia, porque realmente también haciendo autocrítica. Hay muchas cuestiones científicas que sí, los datos serían objetivos, pero luego las interpretaciones de la marinera, ¿no? Y realmente a nivel científico ha habido muchísima misoginia y muchísimas cuestiones que hoy se reinterpretan y es todo lo contrario, ¿no? Pero sí o sí, lo que hay que hacer es ir a la raíz, ir a las causas y políticamente desde todos los sitios posibles, desde la educación, desde el activismo, desde todas las profesiones, decir, ¿en qué momento nos estáis responsabilizando? Porque si esto pasa, es porque hay personas que lo que están haciendo es no moviendo un dedo. Y eso es también una responsabilidad de los gobiernos de no hacer nada. Se llama además responsabilidad por omisión. Se está siendo cómplice por omisión de todas estas violaciones, de todas estas agresiones y lo más importante, estas vidas truncadas. Porque el hecho de vivir violencia supone desarrollar trastornos por estrés postraumático, desarrollar que ni siquiera puedes vivir en ti porque es que tu cuerpo es un campo de guerra. Y tu cuerpo se ha convertido en un sitio en el que no puedes habitar. Y es donde habitamos, es la piel en la que estamos. Entonces, incluso eso es responsabilidad, sobre todo por una cuestión clave. Porque en la mayor parte de los casos estamos hablando de que los violadores no nacen, se hacen y se asume a nivel cultural, como también hemos reflejado maravillosamente bien, a través de la asimilación de qué es el género, esa masculinidad, ¿vale? Y no hay nuevas masculinidades, no hay una masculinidad tóxica, no. La masculinidad es la misoginia hecha identidad de los hombres en función de su sexo. Entonces no puede haber una masculinidad edulcorada, tiene directamente que abolirse el género como tiene que abolirse la prostitución. Y esto no es una cuestión de opiniones, esto es una cuestión de que, efectivamente, y que es desde el punto de vista incluso de la evidencia. Es decir, ¿cuáles han sido los mecanismos más efectivos a nivel mundial? La abolición. Entonces, ¿en qué momento los gobiernos no quieren abolir? Porque no interesa, porque hay efectivamente muchísimos mecanismos económicos y porque hay muchísimos poderes inmersos. Y en el momento, además, en el que se eleva la voz, pues obviamente también sufrimos muchísimas consecuencias. Entonces, yo no solo quiero decirle pues todas esas víctimas que están al otro lado, que por supuesto también, ya lo dije, que estamos aquí, sino a todas pues las referentes y las mujeres que nos habéis abierto camino, que habéis sido muy valientes, que también estamos aquí gracias a vosotras y que de verdad que lo primero es reconoceros también, porque sí que hay que restaurar el daño a las víctimas, por supuesto, pero también reconocer por quiénes estamos aquí hoy y tener, por supuesto, más que claro, en general, que sí o sí vamos a tratar de actuar como podemos y sepamos y ya, desde luego, por nuestra parte, no va a haber impunidad, no vamos a permitirlas, no vamos a tener nuestro silencio y en la medida de lo posible tenemos que transmitir el mensaje, que creo que lo hemos hecho aquí, sobre todo tú, Lidia, maravillosamente bien, de que no vamos a callar y no vamos a dejar que otras callen. No vamos a decir, bueno, si a mí no me afecta, no. Porque precisamente el feminismo nos enseña lo que es la sororidad y es esa nuestra línea de actuación y no vamos a cejar en nuestro empeño hasta que lo consigamos.
yo quiero aprovechar, porque ya que lo dice ella, esa vivencia tuya tan brutal, tan personal y política, que has trasladado ahora al teatro con una obra que se llama La infamia, que desde aquí os recomiendo, porque además empieza ya esa gira mundial, iba a decir por España, pero sé que también va a ir a otros países, porque hay que poner nombre, y es una infamia. Y yendo a cultura, que la cultura nos ayuda a ser mejores personas, ¿no? Pues todo lo que has hecho tú, ese proceso sanador, es un mensaje positivo, ¿no? Dentro de todo. Mira, yo creo que fue un experimento bien interesante poder juntarme con todo este equipo maravilloso, con José Martret, que es un director de teatro no solamente encantador, sino además profeminista y todo esto, y con actrices como Marta Nieto, para poder crear una obra de teatro en la que cuento una parte de la historia de mi vida, un fragmento, que es cuando fui torturada y encarcelada por haber publicado este libro dándole eco a las voces de las niñas y niños víctimas de violencia sexual y explotación sexual comercial. Y la obra de teatro era impresionante porque todas las noches llenábamos el teatro en Madrid, todas, desde el 19 de diciembre hasta enero, tú estabas ahí, y todas las noches teníamos a la gente de pie aplaudiendo minutos y minutos, y era muy impresionante porque mis amigas españolas me decían, esto no sucede en Madrid, o sea, todas las noches la gente de pie en todo el teatro, y creo que tiene que ver con la manera en que contamos las historias, es decir, sí es cierto que por un lado hay una cosa que acaba de señalar tu entrevista que es muy importante, que es cómo hay personas ignorantes que ponen el eje en tienes que ser sobreviviente y tienes que ser una sobreviviente súper guay, súper poderosa y súper fuerte y tal, pero luego no ven lo que está detrás. Y no lo ven porque a veces no quieres que lo vean. Y yo brevemente puedo contar como, a ver, yo tengo 58 años, soy periodista hace 30 y tantos, soy defensora de los derechos humanos feministas desde los 15 años y he trabajado toda mi vida en esto. La primera vez que me pusieron una pistola en la cabeza por defender a una mujer víctima de violencia, que era una editora de una revista, yo tenía 26 años. Y llegó su marido, que era un abogado, en México me puso una pistola fuera de una revista. Que la gente diga, es México, no, también en España sucede. Pues que aquí la gente se queda más callada que allá. O va con la policía y lo detienen, lo que sea, pero sucede en todo el mundo. Y hay otras maneras también de agredir y silenciar a las mujeres, no solamente en Latinoamérica, sucede en todo el mundo. Entonces, yo seguí adelante porque yo sabía que era lo que había que hacer, ¿sabes? No es porque creas que todas tenemos que ser poderosas, es que quienes ya tenemos herramientas y la posibilidad de la educación, y el privilegio de la educación y el estatus de la clase media, tenemos que hacer algo con lo que tenemos. Ahora, que el costo de eso es enorme, por supuesto. Y es de lo que no hablamos, es como el costo oculto, que eso debería ser otro programa, es lo que le cuesta a las defensoras de los derechos humanos, económica, emocionalmente, en relaciones de pareja, etcétera, atreverse a hacer lo que hacemos nosotras, el costo socioeconómico y socioemocional de nuestro trabajo. Pero la infamia habla de eso. La infamia pone la mirada del público en los agresores y en la violencia psicológica y cómo torturan a las mujeres. En ese caso es la historia mía, pero es la de miles de mujeres en todo el mundo. Cómo torturan para humillar, para someter y para silenciar a las mujeres. Y todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y niños son una forma de tortura para condicionarnos a entrar en un modelo de relaciones sociales machistas. Por eso hay millones de mujeres que no pueden resistirlo y se someten a esa relación machista. Porque así funciona. La violencia llega a sus últimas consecuencias en el feminicidio que mata, como aquí en España o como en México, 10 mujeres al día, o pasa por la sexualización de esa violencia, pasa por la humillación, por la violencia cibernética, por la explotación, etcétera, por la humillación de nuestros cuerpos, ¿no? El shaming de nuestros cuerpos, si eres demasiado gorda, demasiado flaca, demasiado bella, demasiado lo que sea. Todo tiene que ver con meternos en un cuadro pequeñito en el que tenemos que entrar. Y en ese cuadro pequeñito, si lo dividimos en dos, aquí están lo femenino y lo masculino. Ahí está la cultura. Nuestra cultura hispanoamericana está ahí insertada. ¿Cómo logramos salirnos de ella para poder tocar todos los demás temas? Si no entendemos eso, no lo podemos abordar.
yo todo el tiempo estoy trabajando con madres y padres de niñas y niños que tienen o miedo de que sus hijas e hijos sean abusados aquí en el mundo entero, o que hayan sido abusados y violados, que es distinto, y que hayan recibido violencia sexual y violencia de otro tipo. Y el tema es, primero escucha y después reconoce, pero valida la voz de las víctimas. Y después, lo que tú acabas de mencionar hace un rato, que yo decía, es que esto hay que reivindicarlo, y es, cuando una niña es abusada sexualmente o violada, como el caso de una niña de 13 años, que llega el hermano con su amigo, 8 años mayor, le hace grooming, o sea, la está seduciendo, tal, y la lleva, la viola, pero claro, la enamora, ¿no? Es lo que dicen. Lo siento mucho, tú ves las edades, legalmente no hay consentimiento, eso es pedofilia, ¿no? Pederastia, en fin. Pero cuando tú ves ese contexto, lo que tienes que analizar también es cómo funciona la familia, qué pasa con el entorno. Y ese es mi trabajo, es mi especialidad, durante años he trabajado en eso. Es cuando llegaba una niña violada, por ejemplo, o víctima de trata a nuestro refugio, y cuando los padres no estaban vinculados a eso, era alguien externo, teníamos un equipo especializado para intervenir el tratamiento psicológico con el padre, la madre, la tía, la hermana, los hermanos, porque si tú no proteges al círculo familiar que no entiende, no sabe, entra en crisis. ¿Cómo no vas a entrar en crisis? Tienes una niñita de 8 años, o de 10 o de 13, que fue violada por un hombre que creyó que tenía poder sobre su cuerpo. Y tú no sabes cómo manejar eso, porque no nos educaron para manejar eso. Entonces, si tú ayudas a todo el entorno de la víctima sale adelante. Eso la convierte en sobreviviente, que el entorno se convierta también en superviviente. Y entonces un entorno seguro logra que esa víctima lleve a la justicia un caso y termine casi siempre sentenciado. Si tú no proteges al entorno, a la madre, al padre, a las hermanas, a los hermanos, a todas las personas que se convierten en su red de apoyo de la víctima, no funciona la acusación. Porque la víctima tiene que, uno, sentirse culpable de proteger a su familia. Las mujeres víctimas de la manada, por ejemplo, se sentían culpables de que el padre sufriera, de que el tío, de que la humillación social, de que los amigos de la empresa del padre le dijeran, oye, qué barbaridad, tu hija, en fin. Entonces tú tienes que trabajar con toda la comunidad alrededor de cada víctima. Y eso tiene un costo económico para sostener a un grupo de especialistas, de casas de acogida, de psicólogas, de forenses, etcétera, inmenso. Y de eso hay que hablar en España. ¿Cómo creas modelos de atención multidisciplinaria, intersectorial, en el que tú sepas que si hay un grupo de sacerdotes, como este que ha salido en las noticias últimamente, pederastas, que han violado a todas estas personas, como, ok, ya venció el delito porque estos señores tienen 70 años. Ok, ¿quieres decir que venció? Muy bien. Vamos a tomarlo como ejemplo y vamos a ver qué haces ahora. ¿Cómo vas a intervenir en ese contexto para que nadie lo normalice? Y para que las familias de las víctimas puedan sentirse protegidas para a su vez proteger a la víctima. Si tú no proteges al entorno, no puedes proteger a la víctima, porque todo el mundo siente que el patriarca violador, sea quien sea el patriarca violador, puede ser un político, un senador, un sacerdote, un empresario, lo que sea, un albañil, o un señor albañil, lo que sea. Pero el que sea, si esa persona tiene más poder que el entorno de la víctima, va a ganar siempre la batalla judicial, incluso en España, en México y en Estados Unidos, o en Inglaterra, como acabamos de ver con el príncipe, ¿no? Príncipe, 14 hay millones hay países civilizados donde la justicia se compra arriba de la mesa, como en Europa. Hay países menos civilizados donde la justicia se compra por abajo de la mesa, como en Latinoamérica, pero siempre se puede comprar. Y nuestra batalla es evitar que se compre la justicia a costa de la vida de las mujeres y de las niñas y niños. Pues Laura, se nos acaba el tiempo, pero sí que me gustaría acotar un poco lo que ha dicho ella, la especialidad, el que haya profesionales que estéis ahí haciendo lo que tenéis que hacer para proteger, sobre todo a las víctimas primero y después a la sociedad en conjunto, ¿no? Sí, bueno, es una batalla que es curioso porque sí que hay especialidades, pero incluso no están reconocidas. Por ejemplo, la psicología forense, ¿no? Que es una de mis especialidades, tanto a nivel de máster como a nivel de doctorado, y sin embargo, socialmente no está reconocida como especialidad. Sí que está la clínica, ¿no? Porque es así la más general y sobre todo la que viene más del mundo médico, pero la especialista en la cual se tienen las competencias para que se vea
realmente a las víctimas, cómo se las tiene que tratar y sobre todo, pues en el caso de las periciales, ¿no? Muchas veces, y lo vemos además en los juicios, el antes y un después que hay en un juicio es precisamente cuando hay una pericial hecha a nivel especialista, en este caso desde la psicología forense, que lo que hace precisamente es ver si hay un impacto psicológico en las víctimas. Es decir, tú puedes tener pues mucho tipo de problemáticas de psicopatología, de hecho es algo normal y natural que deberíamos también de normalizar, no es raro, igual que no es raro hacerte un corte en una mano, no es raro tener ansiedad, tenemos que normalizar la salud mental y que abogar por ella y desestigmatizarla, ¿vale? No negarla ni muchísimo menos. Eso por un lado, pero por otro lado hay determinadas cuestiones y sobre todo determinadas casuísticas como la violencia sexual donde hay cuestiones específicas que solo si tienes una especialidad ves. Y es más, yo lo tengo muy claro porque no lo veía, incluso siendo psicólogo, antes de especializarme. Es decir, yo tengo esa propia vivencia de, vale, es esto. Y no lo sabes si no tienes una especialización. Es inviable, ¿no? No puedes pensar algo que no tienes el pensamiento porque no has adquirido el conocimiento. Realmente es algo básico, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, es el trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático es uno de los trastornos, digamos que, bueno, respecto a las pruebas judiciales, es la que tiene mayor capacidad de admisibilidad como prueba porque es a nivel causal, es decir, hay una victimización y se establece una causalidad respecto a que se ha sufrido un tipo de violencia, ¿no? Y además, no solo esto, sino que en el caso de la violencia sexual encontramos dos casuísticas fundamentales. La primera, que hay mayor incidencia de trastorno por estrés postraumático complejo, porque hay una mayor interacción, sobre todo por ese patrón que también comentaba Lidia, de que hay incluso una historia de abuso, porque hay una reproducción de esos patrones y sobre todo hay una normalización de la violencia como parte de la interacción entre las personas cuando se debe de categorizar. Y esa es otra de las cuestiones y los problemas que tenemos, que desde los especialistas lo sabemos hacer, pero que no se suele hacer porque no se tienen esos conocimientos. Es decir, eso que tú ves, la categoría es que esto es una victimización. Y hay muchísimas veces en las que hablamos con una víctima que tenemos claro que es una víctima de manual, que cumple con todos los criterios, y dice, no, tal cual, yo no he sido víctima. Porque no se quieren, porque también hay un estigma de la víctima. Y lo que no caemos en la cuenta es que la definición de víctima es una persona que ha sufrido daño. ¿Qué problema hay en reconocernos a nosotras mismas que hemos sufrido daño? Pues claro que hemos sufrido daño y claro que hemos sido víctimas. ¿Es una etiqueta permanente? No. Pero tiene que haber un proceso de recuperación, un proceso de restauración del daño y una responsabilidad social. Y sí que es cierto que hay veces que también esa identificación, ¿no? Con que yo soy superviviente y he dejado la victimización atrás, ya. Pero no podemos dejar la victimización atrás sin asumir que hemos sido víctimas y se tiene que desestigmatizar también eso, ¿no? Entonces todas estas cuestiones y estas matizaciones se sabe desde la especialización. Y a nivel internacional, pero bueno, en España es escandaloso como ni siquiera, cuando es crucial que los juzgados haya psicólogas jurídicas y forenses, sobre todo psicólogas forenses, que hagan informes especialistas, se hace por personas que, teniendo oposiciones, no tienen la especialización. Y he visto informes, que de verdad, es lo de no creerías los informes que he visto, de criterios de abuso sexual infantil, que son tal cual un cuadro además básico de abuso sexual infantil y que decían que eso no era abuso sexual infantil. Llenos de sesgos, ¿vale? Incluso de instituciones públicas. Y en España, y no estamos hablando de una comunidad ni de dos, estamos hablando de que es masivo. Entonces hay una indefensión por parte del sistema porque no hay capacitación técnica ni especializada para que se evalúe a las víctimas, más sabiendo además que es aún más sangrante que los informes periciales con especialización son los que marcan la diferencia entre que una víctima siga viviendo con su agresor y siendo victimizada o que realmente pueda tener una puerta de salida. Y esa puerta se cierra en el momento en el que no se nos reconoce a los especialistas y a los expertos. Cuestión que además es masiva, no solo en el área de violencia sexual, y debemos también de tener en cuenta que si queremos las máximas garantías y si queremos mirar a la realidad a los ojos y realmente abordarla de manera efectiva, tenemos que tirar de especialistas y tirar, por supuesto, todas las personas cuentan, ¿no? Desde el punto de vista de todas las áreas, no solo hace falta la psicología, digamos, para abordar, no, tiene que ser efectivamente, como decía Lidia, multidisciplinar. Y tenemos por fin que darnos cuenta de que se necesitan centros específicos de abordaje multidisciplinar donde la víctima no tenga que ir en una procesión en distintos sitios, no, tiene que estar localizado y tiene que ser en todas las autonomías y no solo en unas que sí que derivan y en otras que no. Y mientras no hagamos eso, mientras no miremos a la realidad a los ojos, seguiremos como sociedad siendo cómplices de este tipo de victimizaciones. Pues aquí, como sabéis que no queremos ser ciegas y lo que queremos es que se ponga sobre la mesa todos y cada uno de los problemas que vivimos, pues creo que desde el periodismo, desde la cultura, desde el activismo con Lidia Cacho,
desde la profesionalidad y también desde el activismo. Laura Redondo, ha sido un placer teneros aquí, porque creo que habéis sido las voces también de la dignidad y de todos esos derechos que se intentan negar. Así que un placer teneros aquí, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Y a vosotras y a vosotros nos vemos muy muy prontito en La Hora Feminista, como no podía ser de otra manera. Gracias. La Hora Feminista. En una hora, cuántas verdades de las mujeres.